Continuemos con esta clase de fisiología. Estamos viendo los mecanismos de transporte. Ya habíamos visto los mecanismos de transporte pasivo y nos habíamos quedado en los mecanismos de transporte activo. Ya habíamos visto el transporte activo primario y ahora veremos el transporte activo secundario. Bien, entonces habíamos dicho que el transporte activo primario era el que usaba como fuente de energía el ATP. Bien, entonces ese mecanismo de transporte usaba la proteína, que era la proteína con función de bomba, que la representamos siempre así, ¿no? Bien, entonces esta proteína, habíamos dicho que movía los electrolitos en contra de lo que ellas quieren hacer con moléculas, y para eso consumía moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el sodio se encuentra en mayor concentración en el extracelular y en menor concentración en el extracelular. Perdón, me confundí. Y el sodio se encuentra en mayor concentración en el extracelular y en menor concentración en el intracelular. Y el potasio es a la inversa. Se encuentra en mayor concentración hacia el intracelular y en menor concentración hacia el extracelular. Bien. Bien, entonces sabemos que por cada molécula de ATP que se aproxima, ya que vamos a poner el ATP, por cada molécula de ATP que se aproxima, se intercambia sodio y potasio, ¿no? En este caso, la bomba saca el sodio y mete al potasio. Y el ATP luego se convierte en AMP. Bien, entonces ese es el transporte activo primario. Y vamos a ver ahora en qué consiste el transporte activo secundario. No sé si ustedes conocen lo que es la energía hidroeléctrica. Ya debe ver, sin embargo, que en algunos lugares se usa un río, se hace una represa y se usa la fuerza del agua que va a pasar por unas tuberías hacia unas turbinas que giran a alta velocidad, movidas por la fuerza del agua, y eso produce electricidad. El movimiento es electricidad, es energía. Y el ser humano aprovecha el movimiento para producir electricidad. Ya las hidroeléctricas, la energía eólica, ¿no? De sus el viento.
Aquí, por ejemplo, para obtener electricidad usamos turbinas que giran usando gas, ¿no? Queman gas y el calor mueve las turbinas y eso es lo que genera la electricidad. Ahora, volviendo a las hidroeléctricas, para poder generar electricidad con un río, se necesita que ese río sea un río potente, ¿ya? O sea, un río grande con un buen caudal de agua, para que así pueda acumular agua suficiente y poder producir esa energía. ¿Ya? En cambio, un río pequeño, un riachuelo, ¿no? Si bien también tiene energía, porque como les digo, el movimiento es energía, no va a poder mover turbinas como para poder dar energía, porque es muy pequeño. Ya, algo parecido pasa acá. Ya, sucede que la energía cinética es la energía producida por el movimiento de las moléculas. Las moléculas cuando se mueven liberan energía. Ahora, sucede que también aquí el tamaño es importante, ¿ya? Las moléculas pequeñas, si bien están desplazando energía al moverse, es muy poca la energía que pueden producir, al igual que el riachuelo que les mencionaba. En cambio, las moléculas grandes, para poder moverse, necesitan más energía. Por lo tanto, una molécula grande puede liberar mayor cantidad de energía. Que esa energía se puede usar para mover moléculas. Por eso dice el uso de la energía cinética. ¿Ya? Aquí entonces, cuando hemos estado viendo hace rato, pero en la clase de ayer, difusión, habíamos hablado que la difusión era el movimiento de las moléculas que se mueven solas, ¿no? Pero ese movimiento va liberando energía, ¿ya? Las moléculas pequeñas como el sodio, el potasio, cloro, magnesio, agua, la cantidad de energía que pudiesen liberar es muy pequeña. En cambio, moléculas grandes como la glucosa pudiesen liberar grandes cantidades de energía. Y esa cantidad de energía se puede usar para mover otras moléculas y así se ahorran moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces, la mejor sería la glucosa. Ya ayer habíamos hablado que la glucosa se mueve por transporte pasivo, por lo que se llama difusión facilitada, ¿no? Habíamos dicho que la molécula entra a las proteínas en bisagra. Les había dicho que ellas están empujando para entrar al otro lado. ¿Ya? Pero esta proteína no le deja hasta que se activa, se abre y deja pasar la molécula. Ahora esta molécula al pasar está generando energía porque es una molécula grande. Y se puede aprovechar esa energía, para al mismo tiempo pasar moléculas como lo hace el transporte activo primario. En este caso, se puede aprovechar por cada molécula de glucosa que entra, se puede meter una molécula de potasio. ¿Ya? Entonces, ayer veíamos que, por ejemplo, por el transporte activo primario, por cada 3 moléculas de sodio que se sacaban, se metían 2 de potasio. ¿Ya? En cambio, por este otro mecanismo, solamente se mete una de potasio. ¿Ya? Entonces, por tanto, no es tan eficiente como el otro, pero sí ya hace un trabajo, ¿no? También puede al mismo tiempo sacar una molécula de sodio. ¿Ya? No puede hacer al mismo tiempo meter potasio o sacar sodio juntos. ¿Ya? O mete sodio o saca potasio. ¿Ya? La mayoría de estas proteínas lo que hacen es trabajar con el potasio. ¿Ya? Entonces, ellas trabajan metiendo
potasio, ¿no? Para mantener así el potasio en el intracelular siempre elevado, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a llamar transporte activo secundario. Fíjense, en este caso no se usa ATP, sino se está aprovechando la energía del movimiento de la glucosa, ¿ya? Esto, por ejemplo, en los pacientes diabéticos es muy importante comprenderlo, ¿ya? El paciente diabético tiene el problema de que la falla está en este punto. La glucosa no entra a la célula. ¿Por qué no entra? Porque puede ser que no produzca insulina, la insulina es mala y no puede activar esta proteína, o esta proteína falla y no reconoce a la insulina y por lo tanto la glucosa no entra, ¿no? Como la glucosa no entra, se acumula en el extracelular y por eso el paciente diabético tiene la glucosa elevada. Pero si se dan cuenta, en el intracelular le está faltando glucosa. Ahora, como la glucosa se encargaba de meter el potasio, eso significa que el potasio aquí en el extracelular va a empezar a subir. Oh, se me cortó el audio. Bueno, pero creo que usted me escucha. Y entonces, el potasio aquí en este celular iría subiendo. Entonces, un paciente diabético, su glucosa está alta y también su potasio debería estar elevado, ¿ya? Ahora, si ese paciente lo vamos a corregir y para corregirle le vamos a poner insulina, la insulina va a empezar a meter la glucosa y también va a empezar a meter al potasio junto con la glucosa. Eso haría que el potasio en el extracelular empiece a reducir y si todo está bien, debería normalizarse, ¿ya? Bueno, en su tarea les di los valores normales de estas sustancias, pero igual lo voy a poner acá. La glucosa normalmente está entre 70 y 110, variando dependiendo de la unidad de medida. Ya, ahora, ponle que un paciente tenga de glucosa 100, no, póngale 210, así, 210 de glucosa. Su potasio debería estar un poco elevado. El potasio es de 3.5 a 5. Entonces, este paciente debe tener potasio, vámonos, de 5,5, pongámosle. O sea, debería estar un poco elevado porque la glucosa también está elevada. Cuando yo le pongo insulina a este paciente, su glucosa va a ir bajando y pongámosle que su glucosa alcanza a 100 y también su potasio debería empezar a bajar porque está entrándose junto con la glucosa. Entonces el potasio, ponle que bajó a 3.9. Ya está dentro de lo normal porque el potasio es de 3.5 a 5. Ya, y bajó a 3.9. Ya, entonces todo se estabilizó. Se ubican, alcanzó valores normales. Ahora, ponle que ese mismo paciente que tiene 210, ya aquí a la derecha vamos a poner, ya 210. Pero el potasio, en vez de tenerlo elevado, resulta que me da un valor normal. Ya, pongámosle que me da de valor, pongámosle que me da 3.8. Ese valor es normal, porque lo normal es de 3.5 a 5. Pero, y aquí es el problema, si yo le doy insulina a este paciente, su glucosa va a empezar a bajar y pongámosle que también alcanza los 100. Entonces, también su potasio va a empezar a bajar. Y en este caso, ponle que baja a 2.7. Que eso está por bajo de lo normal. ¿Ya? Entonces, en ese paciente, todo falla. ¿Ya? Entonces, por eso en pacientes diabéticos que su glucosa está muy alta y que vamos a empezar tratamiento, siempre es bueno controlar el potasio. Ya que si le damos drogas para bajar la glucosa, también le vamos a bajar su potasio. ¿Ya? Y el problema es que si estaba aparentemente normal, porque se dan cuenta, les digo aparente, porque en realidad, aun cuando el valor está normal, estaba bajo, sino que parece normal porque la glucosa no está entrando. De tal manera que si le pongo insulina,
se va a poner mal porque el potasio se le va a bajar. ¿Ya? Entonces, este tipo de paciente tendríamos que ponerle junto con la insulina a una fuente de potasio para que su potasio, si bien va a ir bajando, en la sangre vaya manteniéndose estable. Bien, eso para que vean cuán importante es conocer estos movimientos. Bueno, entonces eso pasaría cuando hablamos de transporte activo. Ahora, si bien yo aquí le estoy usando de ejemplo el movimiento del sodio y el potasio, de la misma manera trabajan el calcio y el magnesio, ¿ya? Y otros electrolitos como el fósforo y otros. O sea, el detalle está, estamos hablando como ejemplo de la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Y en el mismo libro Anaer le dedica todo un capítulo a la bomba de sodio y potasio. Pero es un ejemplo, no significa que sea la única bomba. Hay bombas, como les digo, de calcio, de magnesio, de calcio con magnesio, etc. Hay varios tipos de bombas. Incluso las bombas, hay bombas solamente de sodio y bombas solamente de potasio. Hay unas que son más rápidas, otras más lentas. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes de estas, hacen el mismo trabajo, pero varían en las cantidades de sodio y potasio que sacan o meten, ya si trabajan solamente con uno, con dos, etc. ¿Ya? El trabajo es el mismo, lo que cambia son las moléculas que estamos usando de ejemplo, sodio y potasio. ¿Ya? Bien, eso está claro porque normalmente a veces suelen creer que es la única bomba que existe, a pesar que en el mismo libro dice ejemplo, ¿no? Pero a veces nuestros ojos no los ven. Bien, entonces esos serían entonces los mecanismos de transporte. ¿Han visto? Ayer vimos transporte pasivo, que son difusión libre, difusión simple, difusión facilitada y fenómeno osmótico. Y transporte activo son primario y secundario. ¿Ya? Ahora vamos a ir aplicando eso a lo que es la función de la célula y de lo que sería luego los órganos. Bien, entonces vamos a ver ahora algo que se conoce con el nombre de potencial de membrana. Potencial de membrana. Aquí está. Bien, el potencial de membrana es la capacidad que tiene la membrana de la célula de poder mantener una carga eléctrica. ¿Ya? Es la capacidad de la membrana de poder mantener una electricidad. ¿Ya? Esta capacidad eléctrica de la membrana se debe al flujo de electrones entre lo que es el extracelular y el intracelular y viceversa. La electricidad, como definición, es simplemente el flujo de electrones. Por lo tanto, donde hay flujo de electrones, hay electricidad. Y la membrana justamente tiene flujo de electrones. Y por lo tanto, tendría electricidad. ¿Ya? Ahora, esa electricidad se va a deber a que en ambos lados de la membrana hay sustancias conocidas como electrolitos. ¿Ya? Los electrolitos son moléculas que favorecen el movimiento de los electrones. ¿Ya? Entre estos tenemos el sodio, el potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, etc. ¿Ya? Otras moléculas más. ¿Ya? Ahora, como en ambos lados hay estas sustancias, eso generaría movimiento de electrones entre ambos y eso cargaría a la membrana, la cargaría a la membrana de electricidad. Ahora, esa electricidad de la membrana se la puede medir ya, solamente hacia el lado intracelular. Hacia el lado extracelular no se lo puede medir porque, si ustedes imaginan, si yo saco una célula, lo que está alrededor pues se chorrea, ¿no? Entonces es difícil medir hacia el lado extracelular, pero sí se puede medir hacia el lado intracelular. Y el voltaje de electricidad hacia el lado intracelular
es de menos 90 milivoltios en la mayoría de las células. Y digo en la mayoría porque en algunas células, como las células nerviosas o las células de conducción del corazón, pueden alcanzar valores como menos 50 milivoltios, menos 70, menos 50 milivoltios. Ya, pero en la mayoría de las células es de menos 90 milivoltios. ¿Ya? Bien, entonces para entender eso, también vamos a hacer aquí al lado un gráfico para poder entender eso. Bueno, entonces pongamos que esta es nuestra célula con su núcleo al centro ahí. Bien, esa es nuestra célula. Ahora, sabemos que como hemos estado viendo al principio, las sustancias que hay en ambos lados varían. Vamos a poner solamente las que nos interesa para esto. Sabemos que el sodio en el extracelular es el más abundante. Ya sabemos que el potasio se encuentra en poca cantidad. ¿No? El potasio. También hay cloro, que es un poquito más bajo que el sodio. Y también tenemos proteínas en buenas cantidades. Ya, bien. Las proteínas, por si acaso, tienen carga eléctrica negativa. Bien, eso es lo más importante para conocer, pero también podemos aquí aumentarle el magnesio, el calcio, manganeso, etc. Pero como no se encuentra en pocas cantidades, no afectaría esto. ¿Ya? Ahora, en el intracelular sabemos que hay lo mismo, ¿ya? Pero en cuanto al sodio es a la inversa. Aquí hay poca cantidad de sodio, ¿no? Y el potasio, en cambio, es el más abundante. Hay harto potasio en el intracelular. El cloro es casi igual que el sodio, así que aquí el cloro también estaría reducido. Y las proteínas son un poco más que el extracelular. Bien, entonces los electrones se van a mover de un lado al otro lado de la membrana. No se están moviendo constantemente. Fíjense que estamos hablando de los electrones, no de estas moléculas. Los electrones son los que se van a mover de un lado al otro lado de la membrana celular. Y es lo que cargaría electricidad a la membrana. Ahora, en el lado extracelular, la suma de las cargas eléctricas de los positivos, principalmente el sodio y potasio, son mayor cantidad que la suma de las cargas negativas. Por lo tanto, en el extracelular la carga eléctrica es positiva. ¿Ya? Eso haría que aquí, alrededor de la membrana, la carga eléctrica en la misma membrana, pero por el lado extracelular, sea una carga eléctrica positiva. ¿Ya? En cambio, en el lado intracelular, sería una carga eléctrica negativa, ¿ya? Porque aquí adentro los dominantes son los negativos, ¿ya? Afuera son los positivos, adentro los negativos. Eso haría que en la membrana también se cargue electricidad a este lado, pero con carga eléctrica negativa. Y entonces la célula va a tener un lado positivo hacia el lado extracelular y un lado negativo hacia el lado intracelular. ¿Ya? Bueno, entonces, eso carga electricidad. Y como decía, podemos medir en el intracelular y eso va a dar un valor de menos 90 milivoltios. ¿Ya? A eso le conocemos como potencial de acción, o perdón, potencial de reposo o potencial de membrana. ¿Ya? Les aclaro que se usan estos dos nombres porque cuando uno está leyendo, incluso
temas más adelante, o de repente, cuando uno lee el libro, se suele usar en algunas partes con nombre de potencial de membrana y en otros como potencial de reposo, ¿ya? Pero es el mismo, ya saben, ¿ya? Bien, eso entonces sería lo que es el potencial de membrana o el reposo. Ahorita van a entender por qué se le llama también de reposo, ¿ya? Ahora, luego tendríamos el potencial de acción, ¿ya? El potencial de acción no es nada más que la inversión de esos voltajes, ¿ya? Entonces, a ver, aquí mismo se le he puesto. Aquí está. Aquí está. Bien, entonces el potencial de acción es esa capacidad de poder invertir sus cargas eléctricas o sus voltajes. De tal manera que sabemos que hacia el intracelular es negativo y al extracelular es positivo. En este caso se invertiría, volviéndose positivo por dentro y negativo por fuera. Cuando la célula hace esto, la célula va a hacer algún trabajo, se va a realizar alguna función, ¿ya? Y por eso a este se llama potencial de acción. Y por ese motivo anterior se le suele llamar potencial de reposo, ¿ya? Bien, entonces este potencial de acción va a dividirse en 3 etapas, dependiendo cómo va cambiando la electricidad, ¿ya? Vamos a tener la etapa de despolarización, ¿ya? En esta etapa, los canales con compuerta, fíjense, aquí está la clave, los canales con compuerta son los que se van a abrir. Y ya sabemos que cuando los canales con compuerta se abren, el sodio, a menos que se mueve más rápido, rápidamente va a penetrar por ese canal con compuerta hacia el intracelular. Como va entrando al intracelular, las cargas positivas que estaban afuera van a ir reduciendo, pues se dan cuenta que el sodio es positivo y al moverse al intracelular reduciría en el extracelular. ¿Ya? Entonces van a empezar a ir perdiendo las positivas y van a empezar a ganar las negativas. En cambio, en el intracelular, como el sodio está entrando, va a empezar a ganar las positivas, ¿ya? Y eso es lo que haría que el voltaje se invierta, ¿ya? Bien. Luego, cuando alcanza un voltaje, que es más o menos entre más 15 a más 25 milivoltios, ya, los canales con compuerta se cierran, ¿ya? Entonces ellos se van a cerrar en ese momento que se alcanza ese voltaje. Como se cierra, ya no entra más sodio ni tampoco sale. Así que va a pasar un tiempo en que el voltaje se va a mantener así, positivo, y ese tiempo puede durar, como ven ahí, entre 0,1 a 0,5 milisegundos. Una vez que pasa ese tiempo, las bombas, que en este caso serían de sodio y potasio, se van a activar, ¿ya? Y esas bombas, entonces, al activarse, van a empezar a sacar al sodio hacia el extracelular, haciendo que otra vez los voltajes se vuelvan a invertir, ¿no? El sodio al salir afuera como es positivo, empezaría a ganar los positivos. Y adentro, ya como estamos perdiendo sodio, entonces van a empezar a ganar de nuevo los negativos, ¿ya? Bien, entonces, esas serían las 3 etapas. La primera se llama despolarización, la segunda, donde se mantiene el voltaje, se llama meseta, y la última, cuando se recupera, repolarización. Bien, ahora vamos a explicar lo mismo, pero esta vez en un gráfico. Otra vez dibujando nuestra célula. Bien, ya sabemos que la célula por dentro va a tener carga eléctrica negativa. Y por fuera
su carga eléctrica será positiva. Sabemos que el voltaje se puede medir en el intracelular y sería de menos 90 milivoltios. Bien, eso es el potencial en reposo o de membrana. Pero cualquier momento se va a abrir un canal con compuertas. Pongámosle que ese es nuestro canal con compuertas que está abierto. Entonces ya sabemos que ni bien se abre ese momento, el sodio solito, porque así es, ya hemos visto, sodio solo se va a empezar a entrar. Ya, el sodio. Ya, también el potasio, sabemos que hace la inversa. El potasio sale, pero no se olviden que les dije que el potasio es más lento. Bien, ahora, como el sodio está entrando rápidamente, y como ven es de carga eléctrica positiva, entonces el sodio va a empezar a aumentar aquí adentro, en el intracelular. Va a aumentar ahí. Ya. Aquí afuera ya va a reducir. Entonces vamos a tener menos sodio. Por lo tanto, como aquí afuera reduce, hay menos sodio, entonces las negativas, van a empezar a ganar, haciendo que en el intracelular ya empiecen a ganar las positivas, porque el sodio está entrando y es positivo. Eso va invirtiendo el voltaje y va a hacer que por dentro ya se vuelva otra vez, bueno, se va a invertir, el voltaje, no, ya. Entonces se invierte de tal manera que el sodio al entrar, como es positivo, me va a invertir el voltaje, haciendo que aquí adentro se vaya volviendo positivo y aquí afuera se vaya volviendo negativo. Ya, entonces invierte el voltaje. Eso va a durar un tiempo que ya saben que es de 0,1 a 0,5 milisegundos. Y una vez que pase ese tiempo, el canal con compuerta que está abierto, supongamos que es este, se cierra. Como se cierra, no puede ni el sodio, ni el potasio, ni ningún otro elemento moverse. Entonces se frena ese movimiento y por lo tanto tampoco va a salir, perdón, va a entrar más sodio, pero tampoco puede salir. Eso hace que por dentro se mantengan las cargas eléctricas positivas, ya, y por fuera se vuelvan negativas, ¿no? Se mantengan por ese tiempo. Ya. Ahora, el voltaje en ese momento, si medimos, me va a dar más o menos de más 25 milivoltios. Ya, eso porque se invirtió el voltaje, ¿no? Entonces se volvió positivo por dentro y negativo por fuera. ¿Ya? Pero eso dura apenas un tiempo de 0,1 hasta los 5 milisegundos. Luego se van a activar las bombas de sodio y potasio en este caso. ¿Ya? Y estas bombas de sodio y potasio lo que van a hacer es empezar a sacar a ese sodio. Ya lo sacan. Como están sacando el sodio, otra vez los positivos aquí en el intracelular empiezan a perder. Ya por lo tanto empiezan a ganar los negativos y entonces aquí adentro se va a volver negativo. Y afuera, como los sodios van a empezar a ganar, se va a volver positivo. ¿Ya? Bien. De tal manera que se ha invertido de nuevo el voltaje a como era antes. Y otra vez el voltaje volverá a los menos 90 milivoltios. Bien, entonces, como ven, los voltajes se invierten y vuelven rápidamente a su misma fórmula inicial. Bien, entonces estábamos viendo
el potencial de acción. ¿Ya? Entonces les he mostrado cómo ocurría eso en la célula. ¿Ya? Así que ahora lo vamos a ver en un gráfico donde se muestra una curva de tiempo para que ahí veamos mejor cómo es este potencial a través del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a poner así este gráfico. A la izquierda vamos a poner el valor en voltaje. ¿Ya? Entonces aquí el valor será en milivoltios. ¿Ya? Ahí está, así. Esa parte serían los milivoltios. Y pongámosle que a esta altura es los menos 90 milivoltios. Pongámosle aquí que sea 0 y aquí más 25. Ya, entonces aquí sería, como hemos dicho, menos 90 milivoltios. Aquí serían 0 milivoltios y aquí serían los más 25 milivoltios. ¿Ya? Bien. Y sobre la línea horizontal vamos a movernos con tiempo. ¿Ya? Cada rayita que suba de 0,25 a 0,25. Así. Entonces, la primera sería 0,25. La siguiente 0,5. Esta sería 0,75. Este sería 1. 1,25. 1,5. 1,75, 2. 2,25 y 2,5. Este sería en tiempo. Sería en milisegundos. Bien, así. Bien, entonces, cuando la célula no está haciendo nada, mantiene lo que se llama potencial de reposo o de membrana, que sabemos que es alrededor de los menos 90. Entonces va a ir así. Y a propósito, yo lo hago así medio tembloroso, porque el voltaje nunca se mantiene exacto en un valor, sino va variando así, pero siempre está cerca de los menos 90. ¿Ya? Ahora, en algún momento ya se va a activar lo que es el canal con compuerta, ya hemos dicho, se va a abrir. Ya, entonces vamos a coger un poquito más acá. Ya, entonces el canal con compuerta se abre, y cuando el canal con compuerta se abre, como el sodio va entrando, el voltaje va subiendo, porque al ser sodio positivo, va aumentando los positivos dentro del intracelular. Cuando alcanza los más 25, ese canal con compuerta se cierra y el voltaje se va a mantener constante. Ya dice entre 0,1 a 0,5 milisegundos. Una vez que pasó ese tiempo, se activan las bombas de sodio y van a empezar a sacar al sodio. Y entonces el valor vuelve a bajar hasta que alcanza su valor de potencial de membrana, y otra vez se va a mantener así, hasta que en algún momento vuelva otra vez a hacer lo mismo, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, entonces esa inversión, como pueden ver, de estar negativo en este lado a volverse positivo, es lo que se conoce como potencial de acción. Ya, este potencial de acción se va a dividir en las siguientes etapas. Ya, cuando empieza a subir el voltaje, hasta cuando el voltaje
se detiene y ya se mantiene constante, esa primera etapa se conoce como despolarización. Ya que vamos a poner simplemente des, ya para que nos recuerden. La despolarización. Ya. Luego el voltaje se mantiene constante por un tiempo corto y luego empieza a bajar de nuevo. Bien, esta segunda etapa donde el voltaje se mantiene se llama la fase de meseta. Ya, vamos a poner así. No, de meseta. Y cuando el voltaje empieza a bajar, se llama repolarización. Vamos a abreviar repo, así, ¿no? La repolarización. Una vez que termina y se nivela, otra vez entramos en la fase de reposo o lo que es la fase que es el potencial de membrana o de reposo. ¿Ya? Bien, entonces tenemos, como ven, esas tres etapas. Ahora, cuando nosotros vemos eso en la electricidad de una célula, eso significa que la célula va a hacer algún tipo de trabajo y da el nombre de potencial de acción. Ahora, si es, por ejemplo, eso, una célula muscular, cuando ocurre esto, esa célula se va a contraer. Si es una célula del sistema nervioso, entonces eso sería un impulso nervioso. Si es una célula ganglionar, entonces una descarga de sus secreciones, etc. ¿Ya? Entonces, por eso se llama potencial de acción, porque es cuando la célula hace el trabajo y eso lo manifiesta en su membrana de forma eléctrica. ¿Ya? Bien, están viendo que eso ocurre gracias al movimiento del sodio. Por eso es importante comprender lo que son las difusiones. Bueno, entonces, eso sería lo que es potencial de acción. Ahora, lo que están viendo ahí es de una sola célula. ¿Qué pasa si fuese de varias células al mismo tiempo? Porque esto es, como estoy midiendo, de una sola célula. Ya, ahora, si yo tuviese, póngale, varias células que hacen lo mismo y se neutralizarían en cuanto a la altura eléctrica entre unos y otros no, subiría. Entonces, si ustedes se imaginan, si yo dibujo una de esas curvas, una encima de otra, así, de repente así, ya de repente alguna que es negativa, así, entonces, si yo dibujo una de esas, una encima de otra, voy a tener un gráfico, ¿ya? Que sería la suma de todas las células. Eso podemos medirlo en el corazón, en los músculos y en el cerebro. En el corazón se llama electrocardiograma, ¿ya? Entonces, cuando hacemos electrocardiograma, van a ver que es una línea así, una pequeña bolita que se levanta, luego avanza un poquito, hace una onda hacia abajo, una más grande hacia arriba, otra hacia abajo, otra vez a la línea de base, un levantamiento más ancho, avanza y vuelve a empezar de nuevo, ¿ya? Eso que ven ahí es un aparato, que es el electrocardiógrafo, que está leyendo la electricidad del corazón. Pero, como han visto que está por fuera, no puede medir la electricidad del corazón, como hemos visto, célula por célula, sino mide la suma de todas las células, ¿no? Y entonces eso me da esa figura característica. Lo que es esta primer bolita que se levanta, esta de acá, le conocemos como onda P. Luego hay un espacio pequeño y luego baja hacia abajo y eso lo conocemos como la onda Q. Luego sube hasta arriba, hace un pico, que es la conocemos como la onda R. Luego baja profundamente y eso lo llamamos la onda S. Luego avanza un poquito más y tenemos otra curva más que ven que levanta bastante. Le vamos a llamar la onda T, ¿ya?
Bien, se les llama así, son sus nombres, ¿ya? Pero cada una de estas cosas representa algo en el trabajo del corazón. Entonces, desde cuando empieza la onda P hasta más o menos la mitad del QRS, que se llama QRS, eso sería lo que es el trabajo de la aurícula, ¿ya? Y esta primera onda, la onda P, representaría la despolarización de la aurícula. Esta etapa nivelada sería su meseta, y luego aquí tendríamos que tener una curva que representaría la repolarización, pero no la vemos porque el QRS lo tapa, y eso es porque el QRS representa al ventrículo. ¿Ya? Entonces, el ventrículo, cuando empieza la Q, a partir de este punto, es cuando está en su fase de despolarización. ¿Ya? Y eso va a durar hasta que termina el complejo QRS. Está ahí. Esa sería la despolarización. Luego tiene una etapa en la que permanece plano, sería la meseta, y luego se ensancha, como ven, y eso sería la repolarización. ¿Ya? Ya serían las tres etapas que hemos visto, pero aplicado a la suma de miles de células que forman el corazón. ¿Ya? Lo mismo, parecido a eso que les acabo de hablar, podemos aplicar al músculo. En el músculo se llama electromiografía, y al cerebro, que se llama electroencefalograma. ¿Ya? Entonces, hacemos el mismo trabajo, pero aplicado a lo que es esta célula. Despolarización es lo que hemos visto en la anterior sesión, ¿no? Que es cuando la célula invierte su voltaje, cuando se va volviendo positivo, ya en el gráfico que les dibujé hace ratito. Es la despolarización, ya en la primera etapa del potencial de acción. ¿Ya? Bien, entonces, ese es el trabajo eléctrico que hacen las células. ¿Ya? Ahora, eso entonces lo vamos a aplicar a diferentes órganos. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces ahora eso mismo aplicado a diferentes órganos. ¿Ya? Y entonces aquí terminaría el tema de la célula. Hemos visto cómo trabaja toda la célula desde el interior hasta la membrana. ¿Ya? Conforme vamos viendo los diferentes sistemas y aparatos, vamos a ir aplicando estos conocimientos, pero ya aplicándolo al propio órgano o sistema, ¿no? Dependiendo, pero obviamente trabajando en la célula de ese órgano. ¿Ya? Entonces, el siguiente tema se llama fisiología del sistema nervioso y el músculo. ¿Ya? Vamos a abarcar solamente cómo funciona el sistema nervioso en forma genérica y a nivel de la neurona. No vamos a entrar a las funciones específicas de cada parte del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso, ¿ya? Es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. ¿Ya? Bueno, entonces, el sistema nervioso en realidad es más que todo un conjunto de circuitos eléctricos, similares a los que nosotros conocemos en las computadoras, los televisores y otros aparatos electrónicos, solamente que obviamente mucho más complejo. ¿Ya? Ahora, las células que se especializan en la conducción de estas señales eléctricas son las neuronas. ¿Ya? Entonces son las células que trabajan en el sistema nervioso y son las que vamos a estudiar. También el sistema nervioso está formado por otras células que se llaman gliales, pero estas células gliales solamente intervienen en ayudar a mantener la estructura de las neuronas, o sea, ordenar, si ustedes quieren, el cerebro y, bueno, y los otros órganos del sistema nervioso. Las que hacen el trabajo
son las neuronas. Ya las gliales solamente son de apoyo estructural, de las que ayudan a formar el órgano. ¿Ya? Bueno, entonces las neuronas lo que van a hacer es conducir señales eléctricas. Las señales eléctricas, cuando se conducen, pueden servir para procesar cosas, ¿no? Resolver problemas y todo. Lo mismo que hace una calculadora o una computadora. Ya pueden resolver problemas complejos, analizar datos, guardar información, etcétera. ¿Ya? Entonces, al mover estas señales eléctricas, se puede producir eso. Y a nivel del sistema nervioso, se consigue hacer eso, manteniendo esas señales eléctricas moviéndose a través de las neuronas. Entonces, para entender cómo funciona eso, necesitamos considerar la neurona y el impulso, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver cómo se divide el sistema nervioso y qué hace cada parte del sistema nervioso. Ya, entonces, el sistema nervioso se va a dividir en tres, que sería el sistema nervioso central, que aquí yo solamente le pongo la abreviatura, ya SNC, porque es lo que se usa bastante, ya que sería el sistema nervioso central. ¿Ya? Ese sistema nervioso central estaría formado por lo que es el diencéfalo, ya el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia anular, también conocida como puente de Barolio o sustancia pontina, el bulbo raquídeo y la médula espinal. ¿Ya? Estaría compuesto por esas estructuras. Son los órganos del sistema nervioso central. ¿Ya? El diencéfalo es lo que nosotros le llamamos cerebro. ¿Ya? El cerebro es el diencéfalo. ¿Ya? Bien, que es donde está principalmente todo el proceso del sistema nervioso. Y los otros órganos son de apoyo, ¿no? Por ejemplo, el cerebelo procesa alguna información principalmente que tienen que ver con funciones autónomas. Nosotros no tenemos control, como por ejemplo el equilibrio, ¿ya? Lo que es el mesencéfalo, la protuberancia anular, bulbo raquídeo, tienen algunos centros de control, principalmente motoro, ¿ya? Por ejemplo, en el bulbo raquídeo tenemos los centros de control respiratorio, que controlan los músculos de respiración. Ya tenemos el centro gatillo del vómito, de la tos, etcétera, ¿no? Para ciertos movimientos específicos, pero también sirven para servir de paso para lo que es las señales que vienen del diencéfalo hacia otras partes del cuerpo. ¿Ya? Y la médula espinal es la que ayuda a distribuir esa información a través de todas las raíces nerviosas a todo el cuerpo. ¿Ya? Bien, ahora, en forma genérica, el sistema nervioso central, ¿qué funciones tiene? ¿Ya? Su principal función, y por la que nosotros existimos, es darnos conciencia. En otras palabras, el que estemos despiertos y nos demos cuenta que existimos, ¿ya? Como seres vivos, ¿ya? Entonces, el hecho de que nos demos cuenta de que existimos es gracias al sistema nervioso central, principalmente a la corteza del diencéfalo, que es donde nosotros existimos realmente, ¿ya? Y eso puede llegar al punto de lo que es incluso hasta las creencias religiosas. Ustedes saben que, desde el punto de vista de creencias, el cuerpo nada más es un recipiente para lo que le llamamos alma. ¿Y dónde está el alma? Es la pregunta. El cuerpo. No está dentro del cuerpo. Y en todo caso, ¿dónde está? Es en el sistema nervioso central. Ya que si este se daña, ya prácticamente como individuos dejamos de existir. Ya pues van a ver esa discusión en cuanto a la muerte cerebral, ya, y lo que a veces queremos desconectar o no desconectar a una persona con muerte cerebral se debe porque la individualidad está en el cerebro. Si este se daña, por más que el resto del cuerpo funcione, el individuo no existe. ¿Ya? O sea, nosotros como personas existimos en nuestro cerebro,
nuestro sistema nervioso central. Ya, ahí existimos. Sea cual sea la creencia que tengamos, ahí es donde existimos. Ya, el resto del cuerpo simplemente sirve para que ese individuo que existe en el cerebro pueda interactuar con la realidad o de repente interactuar con otros seres humanos y determinar lo que es la realidad. ¿Ya? Bien. Ahora, una vez que nos damos cuenta de que existimos, ya podemos interpretar lo que es la realidad, o sea, lo que existe a nuestro alrededor. Y digo podemos interpretar porque en realidad el sistema nervioso no está viendo directamente lo que ocurre afuera. Simplemente recibe información a través de los nervios que envían nuestros sentidos. ¿Ya? Nuestros sentidos como la vista, el aparato del gusto, lo que es el olfato, el oído, el tacto, la propiocepción, el sentido del equilibrio, porque son varios sentidos, no son los 5 clásicos solamente. ¿Ya? Entonces, todos esos sentidos mandan información al sistema nervioso y con esa información, permite determinar qué es lo que existe a nuestro alrededor, ¿ya? Interpretando así lo que le llamamos nosotros como realidad. Por eso dice, eso nos permite percibir y actuar en la realidad, ¿no? Se nos permite determinar acciones para poder sobrevivir en esta realidad en la que vivimos. ¿Ya? Interpreta las señales enviadas por los sentidos, obviamente, para poder hacer interpretación de la realidad, necesito interpretar las señales enviadas de los sentidos. ¿Ya? Entonces eso nos permite darnos cuenta de que existe una realidad. Ahora, para poder tomar acciones y poder vivir en esa realidad, necesitamos almacenar datos para recordar cosas a través del tiempo y eso le llamamos memoria. De tal manera que podemos almacenar información de todo lo que nos ha ido pasando en la vida, ¿ya? Y usarlo para futuras experiencias. ¿Ya? Entonces, en base a esa memoria y nuestra interpretación del razonamiento de lo que es la realidad, creamos lo que se llama pensamiento. ¿Ya? Que es pensamiento simplemente un análisis de nuestra realidad. ¿Ya? Vamos viendo qué pasa a nuestro alrededor y eso nos permitirá tomar acciones para poder hacer cosas, ¿no? Bueno, y el sistema nervioso central controla el movimiento, ¿ya? Y cualquier otra función consciente, ¿no? Que nosotros tengamos, ¿no? Ya, como por ejemplo, comer, orinar, etcétera, ¿ya? Entonces, controla las funciones conscientes, ¿ya? Lo que nosotros estamos pensando y hacemos, ¿ya? Entonces, esa es la función del sistema nervioso central. ¿Ya? Bien. Luego tendríamos al sistema nervioso autónomo. Bien, el sistema nervioso autónomo está formado por lo que se le conoce como simpático y parasimpático, que son como si fuesen dos sistemas que controlan al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Cada uno puede tomar acciones diferentes, pero de forma contraria. Por ejemplo, el simpático haría que el corazón lata más rápido y el parasimpático haría que el corazón lata más lento. ¿Ya? Entonces, son dos sistemas dentro de uno que hacen acciones contrarias. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran? En ganglios que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral. Se llaman ganglios paravertebrales o paraespinales, que están a ambos lados de la columna vertebral, saliendo de la espina. ¿Ya? Y también algunos ganglios que se encuentran en el abdomen y el tórax alrededor de las vísceras. Se llaman también ganglios viscerales. Y a través de un centro nervioso, que es el que controla el nervio neumogástrico, o también conocido como nervio vago o decimopar. ¿Ya? Entonces, estas estructuras serían las que controlan al sistema nervioso autónomo. ¿Ya?
Su función. Bueno, eso es un poco de anatomía, así que no voy a apuntar, no se preocupen. Lo que necesito es que sepan su función, que es lo que vemos en esta materia. Ya, el sistema nervioso autónomo va a controlar funciones de las cuales nosotros no tenemos conciencia. En otras palabras, ustedes ni están enterados que eso pasa. ¿Ya? Estas funciones son involuntarias y son esenciales para la vida, ¿ya? Necesarias para que podamos vivir. En otras palabras, el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar las funciones que nos garantizan que estemos vivos, ¿ya? Van a controlar funciones como el movimiento del intestino, ya que ustedes ni cuenta sean que su intestino se mueve solamente cuando suena por hambre, ¿no? Pero después ni se enteran que está moviéndose. El tono de los vasos sanguíneos, las arterias venas están más abiertas, más cerradas, la temperatura del cuerpo, también la transpiración para controlar también la temperatura, movimientos de los bronquios, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera. Esas funciones que nos ayudan a mantenernos vivos, ¿ya? Es como si fuese otro cerebro, si ustedes quieren. Claro que no está como un órgano así como el cerebro. Incluso algunos autores dicen que este es el sistema nervioso primitivo, el que existía antes de que exista el cerebro. Y eso se ha comprobado en algunos seres vivos que no tienen un sistema nervioso central, pero tienen un sistema nervioso autónomo, igual como el que nosotros tenemos. Ya, entonces, este es el sistema nervioso que nos mantiene vivos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, su cerebro se le destruye por alguna causa, ¿ya? Él pudiese todavía, su cuerpo, su corazón seguir latiendo y seguir alimentándose y orinar y todo lo demás por un tiempo, ya que todo eso sería controlado por el sistema nervioso autónomo. Pero como les mencioné hace rato, cuando hay muerte cerebral, es que el cerebro se ha muerto, igual seguimos en cuanto a nuestro cuerpo físico funcionando, aun cuando como individuo ya no existimos, ¿ya? Porque quien toma el control de las funciones biológicas más básicas es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Bien. Luego tendríamos el sistema nervioso periférico. Para que lo entiendan, repito, el sistema nervioso periférico son los nervios, que le llamamos, ¿ya? Es, podemos decir, el cableado del cuerpo, ¿ya? Así como en un circuito hay cables que llevan cosas, lo mismo en nuestro cuerpo hay cables que conectan las cosas, ¿no? Y eso sería el sistema nervioso periférico. Estaría formado, como ven, por los pares craneales y pares espinales, que estos pares simplemente son las raíces nerviosas que salen del sistema nervioso, ¿ya? Los pares craneales se llaman así porque salen directamente de lo que es cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, etcétera, ¿ya? Y del cráneo, por eso son pares craneales. Y los pares espinales son los que salen de la médula espinal hacia los lados, ¿ya? Estas raíces nerviosas, cuando salen, luego se juntan y forman lo que son los nervios. Y estos nervios ya se van distribuyendo por todo el cuerpo. Entonces, su función de lo que es el sistema nervioso periférico es transmitir información, ¿ya? Como un cable lo hace. En otras palabras, mueve los impulsos desde nuestros sentidos hacia lo que son los dos sistemas que nos gobiernan, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces manda a través de los sentidos hacia eso. Una vez que, vamos a leer, el sistema nervioso central y el autónomo procesan la información, pueden ordenar una acción. Y entonces también por los nervios se mueve esa información en dirección inversa hacia los órganos efectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se clavan algo acá, esa sensación se transmite por un nervio hacia el sistema nervioso autónomo y central, y estos responderán dando alguna orden. Ya, el sistema nervioso autónomo responde con los reflejos, ¿no? Entonces, envía rápidamente señal para que hagamos el movimiento de agitar nuestro dedo, el reflejo que le llamamos, que eso no es controlado por el sistema nervioso central, sino por el autónomo. Ya, entonces quitamos nuestra mano, pero al mismo tiempo ya está llegando la señal al cerebro para que estemos conscientes
de que esto ha pasado y tengamos que tener una acción diferente, ¿no? Entonces estamos clavando, póngale que metido su dedo a una llama, ¿no? Entonces eso va a quitar rápidamente ese sistema nervioso autónomo actuando, y luego el central les dirá a ustedes que se han quemado y hará algo, ¿no? Como apagar la vela, por decir, ¿ya? Entonces, los nervios que transmiten información de uno u otro lado de los sentidos hacia los sistemas nerviosos central y autónomo, o desde esto a los músculos para controlar movimiento, es lo que sería el sistema nervioso periférico, ¿ya? O sea, los nervios, las conexiones. Bien, entonces todo eso es lo que es el sistema nervioso en forma general. Ya no vamos a entrar muy detalladamente, porque tampoco ustedes necesitan conocer tan profundamente esto. Ya, y hablar del sistema nervioso es hablar bastante, son horas y horas de hablar de esto. Así que vamos a quedar en cuanto a su función. Ya mañana vamos a ver la neurona para ver cómo trabaja el sistema nervioso en todos sus órganos, ¿ya? Para hacer estas funciones. Vamos a ver cómo es el impulso nervioso y cómo pasa el impulso de una neurona a otra. ¿Ya? Eso vamos a hacer mañana. Y de repente ya empecemos a ver también lo que es el trabajo de las células musculares. Nos vemos mañana, chicos. Se cuidan. Chao, chao.